Algunas personas buscan respuestas en los líderes mundiales con la esperanza de que puedan mostrarles cómo navegar en el futuro incierto y turbulento que les espera. En la comunidad cristiana, muchos creyentes siguen de cerca los acontecimientos políticos y sociales, creyendo que pueden ser presagios del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Estos cristianos ven el Foro Económico Mundial y sus iniciativas globales como un posible catalizador que podría acelerar los acontecimientos profetizados en la Biblia. Cuando se trata de noticias, nos bombardean con información sobre desastres naturales, conflictos armados y una creciente sensación de consternación moral. Lo que antes se consideraba universalmente inmoral ahora se acepta, mientras se cuestionan los valores tradicionales. Todos los días escuchamos sobre terremotos devastadores, guerras incesantes y otras calamidades que parecen presagiar un cataclismo inminente. Esta situación de extrema tensión global podría hacernos pensar que Dios nos ha abandonado, dejándonos gestionar solos nuestras dificultades. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Todos estos eventos suceden porque Dios está preparando su regreso. Estamos viviendo los últimos días y Dios está preparando todo para regresar, salvar a su pueblo fiel y juzgar a sus enemigos. Este periodo de tribulación es una señal de que la promesa de su regreso está cerca y la redención es inminente. Pero antes de continuar, es importante considerar algunas de las profecías bíblicas más intrigantes sobre el fin de los tiempos. Uno de los más significativos se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, donde se describen los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, montado sobre un caballo blanco, es generalmente interpretado como el anticristo, figura de gran engaño y dominación. El segundo jinete, sobre el caballo rojo, simboliza la guerra y el derramamiento de sangre, que provoca conflictos y violencia en todo el mundo. El tercer jinete, sobre el caballo negro, representa la hambruna, un flagelo que provoca escasez de alimentos y el sufrimiento de millones de personas. Finalmente, el cuarto jinete, sobre un caballo pálido, representa la peste y la muerte, propagando enfermedades y diezmando la población. Pero hoy quiero llamar nuestra atención sobre el jinete del caballo negro, símbolo del hambre. Recientemente, Bloomberg publicó un artículo titulado La nueva pesadilla de seguridad de Europa es el suministro de alimentos, en el que se afirmaba que los funcionarios europeos, los expertos en alimentación y los representantes de la industria habían sido recibidos con advertencias instándolos a esperar un nivel de caos mientras participaban en un ejercicio simulado de crisis alimentaria en Bruselas. Este escenario, considerado improbable hace apenas unos años, hoy es una verdadera preocupación. Los gobiernos ya no se preguntan si se producirá una crisis alimentaria, sino cuántas crisis alimentarias pueden gestionar al mismo tiempo. Otro artículo de Bloomberg destaca cómo la región mejor alimentada del mundo está poniendo a prueba la resiliencia de su sistema alimentario, destacando un nivel creciente de preocupación entre los gobiernos sobre la seguridad del suministro para sus poblaciones. En los últimos 4 años, múltiples crisis han alterado la forma en que se producen, distribuyen y consumen los alimentos. Ante estas preocupaciones, la gente está dividida, algunos no ven una crisis en el horizonte, mientras que otros creen que una crisis alimentaria mundial es inevitable. En Apocalipsis 6, el jinete del caballo negro representa el hambre. Apocalipsis 6 dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el aceite. El vino. Estas palabras nos advierten que durante el periodo de la tribulación, la gente apenas ganará lo suficiente para sobrevivir. La escasez de alimentos obrará directamente a favor del anticristo, ya que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Imagínense si todos los supermercados tuvieran estantes vacíos y hubiera poca o ninguna comida para quienes no tienen la marca de la bestia. Este escenario no es solo una profecía bíblica, sino una realidad que podría manifestarse en nuestra vida diaria. Quiero que escuchen atentamente esta advertencia profética pronunciada por el mismo Jesús. En Lucas 21:1-11, Jesús describe los acontecimientos catastróficos que precederán a su segunda venida, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y epidemias en diversos lugares, acontecimientos terribles y grandes señales. Cielo.
Este pasaje nos da una visión clara de los tiempos difíciles que se avecinan, enfatizando cómo la amenaza de hambruna es solo una de las muchas señales de la próxima venida de Cristo. Pero el hambre no es el único signo profético. Otra señal importante la encontramos en Mateo 24, 9-11, donde Jesús advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Este pasaje nos advierte que los creyentes sufrirán una intensa persecución y serán odiados por todas las naciones debido a su fe en Jesucristo. Note cómo se nos presentan tres eventos principales que afectarán a la iglesia. El primero es la persecución. Llegará un tiempo en que los cristianos serán odiados entre todas las naciones por su amor a Jesucristo. La persecución de los cristianos no es solo un acontecimiento futuro, ya es una realidad para muchos creyentes en el mundo de hoy. La Lista Mundial de Vigilancia es un informe anual publicado por Open Doors, una organización no gubernamental que apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo. El último informe, que cubre el año 2023, indica que aproximadamente 365 millones de cristianos están sujetos a altos niveles de persecución y discriminación, frente a 340 millones en 2021. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo, con una tasa de 1 de cada 7 en África y 1 de cada 7 en Asia. La segunda cosa que Jesús profetiza es que muchos se escandalizarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Esto afecta no solo a los conflictos entre naciones, sino también a las divisiones internas entre individuos, familias y comunidades. Las tensiones sociales y políticas pueden fácilmente desembocar en hostilidad personal, dando lugar a un clima de desconfianza y animosidad generalizadas. En medio de una creciente intolerancia religiosa, los creyentes pueden encontrarse alejados no solo de la sociedad en general, sino también de sus propios amigos y familiares. La tercera cosa que Jesús mencionó fue el surgimiento de muchos falsos profetas que engañarían a mucha gente. Estos falsos profetas pueden adoptar muchas formas: líderes religiosos que predican doctrinas incorrectas, ideólogos políticos que promueven agendas contrarias a los principios cristianos y movimientos sociales que distorsionan los valores morales. Estos engaños representan una gran amenaza para la fe cristiana porque distraen a las personas de la verdad de Cristo y las empujan por caminos que conducen a la perdición espiritual. Estos signos combinados indican claramente que vivimos en un periodo crítico de la historia de la humanidad. El mundo se encuentra en un estado de turbulencia creciente y los creyentes deben estar alerta y preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos que se presenten. La persecución está destinada a aumentar, pero es precisamente en estos tiempos difíciles cuando nuestra fe debe permanecer firme. Jesús nos advirtió sobre estas pruebas, no para asustarnos, sino para prepararnos y fortalecernos en nuestra fe. Cuando el mundo nos desafía a creer algo contrario a la palabra de Dios, debemos hacer lo que nos manda el libro de Romanos: permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que discernamos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación no es un simple cambio superficial, sino una renovación profunda de nuestra forma de pensar y vivir. Debemos acudir al Señor en oración, pidiéndole que nos guíe para discernir la verdad de las mentiras del mundo. Las falsas creencias que el mundo intenta inculcarnos pueden ser muy seductoras, pero a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, podemos mantenernos firmes en nuestra fe. La oración no es solo un momento de petición, sino una oportunidad para relacionarnos con Dios, para buscar su sabiduría y consuelo. Después de orar, es fundamental sustituir la palabra del mundo por la palabra de Dios. Esto significa profundizar en las Escrituras, meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida diaria. La Biblia es una fuente inagotable de verdad y sabiduría, y al leer y estudiar sus palabras podemos encontrar la fuerza y la guía para enfrentar los desafíos del mundo. Al hacer esto, Dios transformará y fortalecerá nuestros corazones, permitiéndonos resistir las tentaciones y los engaños del mundo. Elegir no confiar en el mundo puede implicar sacrificio. Es posible que necesitemos renunciar a las experiencias que nuestra carne anhela,
evitando pecar en las formas en que nuestros deseos nos llevan a hacerlo. Esto puede significar renunciar a relaciones, oportunidades profesionales o placeres materiales. Sin embargo, estos sacrificios son insignificantes en comparación con el crecimiento espiritual y la profundidad de la relación que podemos desarrollar con Dios. Hacer crecer nuestra relación con Dios es lo que realmente importa. Nada en este mundo se puede comparar con el gozo y la paz que provienen de una relación profunda y sincera con nuestro Creador. Esta relación nos ofrece una perspectiva eterna que trasciende las preocupaciones y los deseos fugaces del mundo. Nos da la fuerza para vivir una vida que honre a Dios y refleje su luz a los demás. En conclusión, el desafío es claro: ¿la voz de quién elegirás escuchar? ¿La voz del mundo, que os llama a satisfacer todos vuestros deseos terrenales, o la voz de Dios, que os llama a vivir en santidad y obediencia? Tu elección no solo afectará tu vida presente, sino que también tendrá implicaciones eternas. Elegir escuchar y seguir la palabra de Dios lo guiará a una vida de verdadera plenitud espiritual y gozo eterno con Él. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.